El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar y a donde brota agua fresca me conduce. Santísima, eterna y gloriosa Trinidad, te saludo a ti, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En este nuevo día, Señor, te agradezco infinitamente por haberme permitido despertarme y levantarme. Gracias, Señor, por el sueño, el descanso, la noche. Y hoy, Señor, con ese corazón dispuesto a compartir la vida hoy, en primer lugar contigo. Reconozco, Señor, que tú eres todo. Tú lo hiciste todo y nos has regalado todo. Nos diste la vida, la familia, la fe, la esperanza y la caridad. Y nos invitas a caminar contigo, a seguirte. Y nos invitas, Señor, a no temer al hombre, sino proclamarte a ti, al hombre, a los hombres, a la humanidad, a los que no te conocen, Señor. Por eso en este día pongo ante ti ese deseo de anunciar el Evangelio, proclamar, predicar, enseñar, compartir. Ven, Espíritu Santo, guíanos hoy por este camino. Danos la luz, la dicha, la paz y la esperanza. Danos esa gracia de ser, Señor, testimonio en el mundo de que tú amas a todos los hombres, de propagar tu amor entre nosotros, en la familia, en la comunidad especialmente. Vivir el mandamiento del amor con hechos concretos y no solo con palabras. Danos, Señor, la dicha de que todo lo que tú dijiste y enseñaste, la iglesia debe seguir, debe continuar. Por eso hoy pongo ante ti, Señor, ese deseo de proclamar el Evangelio, invitar, incentivar, anunciar. Todo esto será posible con tu ayuda, Señor, porque sin ti es imposible. Bendice, Señor, a toda la iglesia, al Papa, obispos, sacerdotes, religiosas. Bendice a todos los laicos que hemos sido llamados. Bendice, Señor, a todos los que todavía no han encontrado el camino que lleva a ti, que todavía están desorientados, que todavía no encuentran esa verdad, Señor. Por eso danos el coraje de anunciar el Evangelio, la fuerza del Espíritu para que eso se cumpla, Señor. Por eso te consagro este medio de comunicación, lo que eventualmente escuchan, Señor. Esa palabra que se va a proclamar en todos los templos, capillas, catedrales, en el Vaticano y en todo el mundo, Señor. Que resuene esa voz en todo lugar, para que seamos evangelizados, para que te conozcamos a ti, que no hay otro Dios fuera de ti. Y todo eso será posible con tu ayuda, con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a los dueños de este medio, a los que trabajan aquí, para que sean proclamados la verdad, para que se viva, Señor, según tus santos designios. Que tú seas nuestra cabeza siempre, que nadie se olvide de ti, Señor. Y por eso te entrego todos los amigos, compañeros, a los enfermos, a los que están en las clínicas, hospitales, a todos los dializados, los que están en las terapias, los que tienen cáncer. Señor, que reciban ese consuelo, que reciban ese aceite de tu amor, Sacratísimo Corazón de Jesús. Todo esto te entrego hoy agradecido, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 10, del 26 en adelante, y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a los hombres, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día, y lo que escuchan al oído, pregónenlo desde la azotea.
No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman más bien al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unas moneditas? Y sin embargo, ninguno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo disponga. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en el cielo. Si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven Espíritu Santo con tu luz y con tu sabiduría y ayúdanos. Queridos hermanos, en este día entonces el tema principal del Evangelio es no tener miedo, no temer. Pero también necesitamos con la sabiduría del Espíritu Santo a qué no hay que tener miedo, porque también el miedo es una defensa que Dios ha puesto en nuestra vida. De repente no vamos a ir a tentar a una serpiente, no vamos a ir a enfrentar, por ejemplo, a un toro salvaje. No se trata de eso, porque el miedo también nos ayuda a cuidar y a protegernos. Por eso tratamos por todos los medios de evitar todos los peligros en este mundo. Entonces el miedo también es útil en cierta medida. No podemos tomar literalmente esta lectura. Lo que Cristo quiere decir hoy es no temer al hombre, no temer al mundo, a la sociedad que se opone a Dios. Los que quieren prohibir, los que amenazan, inclusive en tantas partes del mundo se matan a cristianos. Y son aquellos hombres que con coraje y valor anuncian el Evangelio en los lugares de riesgo, de peligro. Y por eso dice el Señor hoy, no teman a los que matan el cuerpo, sino teman más bien a aquel que puede llevarnos a la perdición eterna. A eso sí hay que temer. Cuidado con el pecado mortal, porque a eso se refiere. Temer, disgustar a Dios, a eso sí hay que temer. El santo temor de Dios. No quiero defraudar a mi Padre Dios, no quiero defraudar a Jesucristo. Eso sí es bueno, ese santo temor de Dios. Porque Dios es tan bueno, tan misericordioso, que nos ha creado para la salvación. Pero nuestra vida está en sus manos, pero la libertad está en nuestras manos. Así que si uno se expone y va desafiando a Dios o al mundo, a los peligros, entonces Dios ya no tiene nada que ver en el asunto. Porque Dios nos ha dado la libertad y la inteligencia para optar por todo aquello que a Él le agrada. Porque no podemos tentar a Dios también. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando aquel ser infernal vino con esa tentación, justamente Cristo le respondió con esta palabra: no tentarás al Señor tu Dios. No porque uno tenga coraje y valor se enfrente cualquier peligro, no, sino más bien evitar todo aquello que disgusta a Dios, la desobediencia a sus santos designios y no practicar el mandamiento del amor. Porque el que ama nada teme, el que ama realmente no tiene miedo. Porque para amar justamente es lo que estamos agradando a Dios, amar a Dios y al prójimo. Ese es el mayor deseo del Sagrado Corazón de Jesús.
de tener un corazón semejante a Él. Pero no, ¿verdad? No temer a aquellos que se oponen, vuelvo a reiterar, a la propagación del Evangelio. A eso no hay que temer. Porque hay muchos detractores en este mundo que se oponen para que Dios esté presente. Justamente la sociedad de este tiempo está marginando a Dios cada vez más. Inclusive ya se prohíbe en muchos lugares, instituciones, por ejemplo, un signo cristiano que es la cruz. Se está sacando a Dios del mundo, de la sociedad. Y a eso lo que el Señor se refiere, que no hay que temer para que el cristiano y la cristiana dé testimonio. Porque justamente en este mundo, vuelvo a reiterar, muchos se oponen ya a que la vida cristiana sea practicada en la sociedad. Y eso nos va llevando por el camino equivocado. Cada vez más hay más violencia. Cada vez más el hombre no sabe lo que quiere. Justamente hay tantos actos que se hacen, tantos pensamientos y actitudes que se tienen. El hombre ya quiere llegar a otro planeta. El hombre, como en este caso sucedió esta semana pasada, de aquellos hombres que querían ver bajo el agua que había en aquel barco que se hundió. Imagínense ahí cómo murieron. Y esas son cosas vanas. Esas son cosas que no son útiles para nadie. Entonces el hombre ya no sabe qué hacer con sus recursos económicos. Hace actos inverosímiles que no conducen a ninguna parte. Y por eso también la iglesia o el cristiano, el evangelizador, tiene que realmente proclamar, a pesar de que a algunos o a muchos no les guste el evangelio. Somos invitados realmente a proclamar la paz en esta sociedad que cada vez más está siendo vuelto violento, la violencia, tantas atrocidades que se cometen, la droga que está haciendo estragos en la sociedad, esta sociedad que se está yendo hacia el precipicio, necesita el anuncio del Evangelio. Por eso a los que creemos se nos invita a no temer de invitar, insistir, dedicar tiempo a la oración. Entonces dice el Señor: lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. Y el Señor vuelve a reiterar: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y ciertamente todos hemos de morir físicamente, pero acá no se trata de la muerte física, aunque uno puede recibir también la muerte por propagar el Evangelio, como justamente estamos diciendo, en los lugares donde se prohíbe el cristianismo. Pero el Señor hoy nos invita a cuidar otra cosa más valiosa que tenemos los hombres. Ciertamente tenemos un cuerpo físico, tenemos el corazón, la inteligencia, la capacidad, los talentos, pero hay algo otra vez más valioso que todo eso: el alma. Teman más bien a los que pueden llevar a la perdición a esa alma inmortal que Dios ha puesto en nuestra vida. El Señor nos invita a cuidar, a evitar todo aquello que está a nuestro alcance, lo que no conviene, lo que no es útil, lo que no alimenta. Y cuántas cosas vanas hay en este mundo. Cuántas cosas que no son útiles se gasta. Imagínense el gasto por las armas, por ejemplo. Cantidad de millares, millones de dólares que se gastan, que se tiran prácticamente habiendo tanta necesidad para el hombre. Pero
¿para qué ir tan lejos también? Lo que se hace en este mundo, el tráfico de drogas, la oferta de alcohol, que está lleno en nuestra sociedad, el marketing que se utiliza para la propaganda, comprar esto, aquello, lo otro, gastar aquí, gastar allá. Y son tantas cosas vanas que no conducen el camino a Dios, no nos llevan a Dios esas cosas. Y el Señor hoy nos invita a tener ese coraje de anunciar el Evangelio, la vida cristiana. Entonces, el Evangelio siempre cuestiona, el Evangelio siempre entra en lo más profundo, porque dice hoy la última parte: si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de parte de él delante de mi Padre. No vivir la vida cristiana, no dar testimonio, es negar. Y por esto este verbo renegar significa negar tantas veces. El Señor nos invita a no negar nuestra condición de seguidores. ¿Tendremos dificultades? Tendremos dificultades. ¿Habrá pruebas? Sí. ¿Persecuciones? Sí. ¿Críticas? Sí. ¿Habrá todo esto? ¿Habrá gente que se oponga a la vida cristiana? Sí, de hecho que lo hay. Pero el Señor nos dice hoy: si ustedes se ponen de mi parte aquí en la tierra, yo también me pondré de parte de ustedes delante de mi Padre. Y eso sí que tiene valor. Eso sí que vale la pena arriesgarse por la vida cristiana, por el mandamiento del amor. Queridos amigos, hermanos, entonces hoy que la palabra de Dios, la que debemos de leer y meditar más. Porque hay que decir claramente esto: sin la lectura, sin la meditación permanente de la palabra de Dios, no vamos a tener ese coraje y ese valor para anunciar e invitar a los hombres a entregarse a Cristo. Y esa es una dificultad que en la vida de muchos que no leen el Evangelio. Y sin embargo, tan fácil es hoy día leer o escuchar audio del Evangelio. Solo la palabra de Dios nos dará ese coraje. La palabra de Dios leída y meditada, no solamente lo que se escucha en la misa. No podemos decir: no, yo escucho el Evangelio todos los domingos. Sí, está muy bien eso. Pero en la misa se anuncia la palabra de Dios no para formarnos. La misa no es formativa, la misa es celebrativa. No podemos decir solamente: yo me alimento todos los domingos de la palabra de Dios en la misa, y no leer en la comunidad, no tomar la Biblia, no estar en un grupo de oración donde se comparte la palabra de Dios, donde escuchamos la meditación de los demás. Esa es la forma de aprender. Leer la Biblia, tener la Biblia propia cada uno, y estar en un grupo de oración donde se enseña la palabra de Dios. Porque el que no está preparado para meditar la palabra de Dios, entonces ¿qué enseñanza puede dar? No puede, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso tenemos que buscar los lugares de oración, las comunidades, las capillas, donde se medita la palabra de Dios, donde todos los agentes pastorales tengamos nuestra Biblia, que cada uno tenga su Biblia y que escuche la opinión de los demás, y así nos formamos en la Sagrada Escritura. Porque el mandato de Cristo es anunciar. Dice: lo que ustedes escuchen, pregónenlo, anúncienlo. Pero si no tenemos la formación, ¿qué es lo que vamos a anunciar? No podremos, eso es imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ese es un cuestionamiento también para todos.
Tenemos que ser conscientes de eso, porque así solamente podemos cumplir el mandato del Señor. Lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día. Entonces, busquemos los lugares donde se enseña la palabra de Dios, donde se comparte la palabra de Dios, donde se medite la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Y eso es tan fácil también. Si todos tenemos ya en el móvil, en la tecnología moderna ya está, podemos tener ahí la escritura. Y ahí aprovechar los tiempos que nos da el día, meditar permanentemente en la palabra de Dios. Entonces esa es mi humilde invitación para este día, porque este evangelio realmente nos cuestiona. Lo que Cristo quiere es que sea propagado, que se anuncie, que se pregone la palabra de Dios, que hagamos esa invitación y motivación. Ya, lee, hermano, lee la palabra, fórmate en la palabra, medita en la palabra de Dios. Y entonces justamente esa es nuestro deseo de hoy. Porque si no, como dice al final del Evangelio, pero si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué diremos al Señor al final de nuestra vida si no hemos leído su palabra? Si no hemos tomado en serio. Si tenemos la Biblia en casa y no utilizamos. Si está a nuestro alcance leer y formarnos y no lo hacemos. ¿Y qué vamos a decir al Señor? ¿Cómo vamos a dar testimonio? Porque la palabra de Dios nos da sabiduría. Eso justamente dice San Pablo. Que la palabra de Dios inspirada nos da la capacidad de proclamar a los demás. Y lo que hace falta es evangelizadores, evangelizadoras de la palabra de Dios. No solamente las cuestiones religiosas, religiosidad popular, sino lo que hace falta es personas capacitadas por el Espíritu Santo que se entreguen en la formación de sus hermanos y hermanas. Necesitamos coordinadores, coordinadoras capaces de entender la palabra y de enseñar a sus hermanos la palabra de Dios. Porque no hay otro modo de ser un buen cristiano y dar testimonio y tener ese coraje y valor a la cual hoy nos invita el Evangelio. Y de esto también un día tenemos que dar cuentas a Dios, rendiremos cuenta. Nos preguntará también el Señor, ¿me negaste? Yo también te niego acá delante de mi Padre. Y qué triste sería eso, por desidia, por negligencia, no formarme en la palabra de Dios para anunciar a mis hermanos, para anunciar a mi familia. Por eso no, la oración está bien en familia, pero no es todo. Necesitamos también leer, meditar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos, nietas. Ya tenemos que anunciar para que cuando sea grande le guste la palabra de Dios. Pero si no hemos hecho en casa, entonces ¿qué le diremos? Estamos negando al Señor. Estamos negando el Evangelio entonces. El que no anuncia el Evangelio está negando el Evangelio. Y negar el Evangelio es negar a Cristo. Y Dios no quiere eso. Dios nos invita hoy a tener ese coraje, a tomar en serio la palabra de Dios, leer y meditar permanentemente para que cuando llegue ese momento de presentarnos ante el tribunal de Cristo, el Señor tenga que decirnos, acá está alguien que nunca me negó, que anunció mi palabra a los hombres. Y que así sea. ¿Ya? Continuar meditando en la palabra de Dios. No tengan miedo, vuelvo a reiterar. No hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Nadie puede esconderse de Dios, nadie. No hay nada que no pueda ser conocido por Dios.
Dios lo conoce todo. Jamás podemos decir, nadie me vio, nadie me escuchó. Dios conoce todo. Dios lo sabe todo. Por eso también en nuestras comunidades tenemos que estar atentos siempre a qué es lo que vamos a decir. Especialmente los chismeríos que a veces cometemos en este mundo. Por eso dice el Señor, no hay nada que pueda esconderse, se sabe todo. Si se dijo esto en otra parte, llegará a saberse. Lo que yo dije o mi crítica hacia los demás se conocerá. Todo lo que se dice en la comunidad, en la familia, no, esto dijo fulano, fulana por alguien, esta crítica, esta difamación, llegará a saberse, saldrá a la luz. No hay mentira, ni crítica, ni difamación que se diga que no llegue a saberse. Todo se conocerá. Eso es lo que dice el Evangelio de hoy. Todo. Nadie puede esconder nada de nadie. Tarde o temprano saldrá a la luz lo que se dijo y lo que se dijo sin fundamento. El Señor no le agrada esto que se hable, que se critique a espalda de alguien. Alguien no estuvo presente y ahí los demás estaban ahí hablando de esa persona. Y muchas veces hablando mal, diciendo cosas inciertas. Y eso dice el Señor, ¿se sabrá? Sí, se sabrá eso. Nadie puede esconderse. Entonces el Señor también nos invita justamente a eso hoy, a ser consciente. Debo cuidar mis palabras. Y si hay algo que no me agrada, pues debo decir a la persona indicada y en el lugar indicado. No decir a otros, no llevar los chismeríos. Y en eso estamos tan arraigados, tan mal acostumbrados a hablar de aquel que no está presente. Y eso el Señor también lo sabe todo. No podremos esconder de Dios. Y lo que se dijo por otro saldrá a la luz también más tarde o más temprano. Eso el Evangelio dice hoy el Señor. Y nos advierte de todo esto. Y por eso debemos de cuidar también nuestras relaciones en la comunidad. Debemos amarnos como hermanos. Debemos de aceptarnos. Todos cometemos errores. Sí, todos cometemos errores. Entonces, cuando uno comete error, los demás tengamos en cuenta. Si mi hermano cometió, mi hermana cometió un error, pues yo también soy humano y puedo cometer ese error. Entonces, ¿por qué criticar? ¿Por qué difamar? Dios no le dio autoridad a nadie a condenar a los demás. Por eso decía, no condenen y no serán condenados. Con la misma medida que medimos, también seremos medidos. Entonces, demos gracias al Señor que nos invita, que nos alienta y que nos enseña en este día con este Evangelio. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza de este Evangelio. Tú, Señor, viviste todo esto, no solamente enseñaste, sino pusiste en práctica este mandato que tú hoy nos dejas, de no temer al hombre, de cuidar el alma, el testimonio que debemos de vivir en este mundo. Gracias por esta enseñanza, Señor. Y te pedimos la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo para actuar en los momentos adecuados según y conforme tu voluntad. Porque solos no podemos, Señor. Esto también cuesta, Señor, de ser coherente, de ser firme, de mantener, Señor, nuestro testimonio. Porque muchos se oponen, Señor, en este mundo al Evangelio que tú has traído.
Ven Espíritu Santo con tu luz, con tu fuerza y con tu sabiduría, para que podamos evitar todo esto, lo que no conducen a ningún lugar, a las cosas vanas, estériles, que no son útiles. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes en la comunidad, ser personas prudentes, de no decir nada que pueda perjudicar a los demás, pero sí defender esa verdad que viene de ti, Señor. Y solamente el Espíritu puede guiarnos por este camino para no cometer errores. Especialmente que en cada comunidad, movimiento y capilla haya esa unidad, esa fraternidad, de cuidar el vocabulario, de no decir cosas que no conocemos bien. Y aunque conozcamos, no herir a nadie, no difamar a nadie. Y solamente será, Señor, posible si tú nos ayudas. Ayúdanos, Señor, en este mundo, especialmente en la iglesia, de estar unidos siempre, que haya respeto mutuo. Y si alguien comete un error, de no juzgar, sino tratar de levantar al que se cayó. Si yo cometo un error y me caigo, Señor, que otros me ayuden. Ayúdanos a ser prudentes, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Así tú nos enseñaste, Señor, que así podamos también vivir. Te pido hoy por todos los que sufren en este mundo injusticias por ser cristianos, aquellos agentes, aquellos sacerdotes, obispos que son perseguidos por causa de la justicia que viene de ti, Señor. Aquel obispo en Nicaragua que está preso por defender la verdad. Ten compasión, Señor, de él, que muy pronto obtenga su libertad. Por todos los que propagan la verdad y esos, Señor, son perseguidos por causa del bien, dale más coraje, Señor. Dale más fortaleza. Por eso, Señor, no permita que decaigamos en anunciar el Evangelio, en defender la verdad que viene de ti y especialmente aquella justicia que procede de ti, cuando tú nos has dicho, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso hoy te pido esta gracia para que con tu fuerza podamos dar ese testimonio de ti. Que todo eso sea para mayor gloria tuya, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.